Descubierto. Hombre abre la puerta a un conmovedor pastor alemán y sus cachorros. Lo que ocurre después cambia su vida para siempre. Carlos, un hombre de 45 años, regresaba a casa después de una larga jornada como jardinero, sintiendo cada músculo de su cuerpo agotado. Al entrar en su modesta casa en un barrio de la Ciudad de México, la rutina se desmoronó en un ladrido desgarrador, un sonido que sobresale en su mundo silencioso. Intrigado, abrió la puerta del patio trasero, y ahí estaba, un pastor alemán con su camada de cachorros, temblando de frío y miedo. La imagen era simple, pero la conexión fue instantánea, su corazón se estrujó. A pesar de su escasez, Carlos sintió en lo más profundo de él un impulso casi visceral de ayudar. Sabía que su madre, enferma en el interior, había cultivado en él el amor por la familia, la fidelidad y la compasión. Sin embargo, en ese momento el dilema golpeó su mente. Podía arriesgar lo poco que tenía, no solo en términos de dinero, sino de tiempo y esfuerzo, para cuidar de estos animales. ¿Eran acaso ellos una distracción de su lucha diaria por mantener a flote su hogar y cuidar de su madre? Miró a su alrededor, los vecinos lo observaban con miradas enjuiciadoras. En sus ojos, podía leer la desaprobación. ¿Cómo podía este hombre desatender su vida para cuidar a unos perros? Los murmullos y susurros comenzaron a girar en su mente, una presión insoportable crecía en su pecho. Mientras alimentaba a la madre perro y a sus cachorros, enfrentaba su primer dilema moral. Debería rendirse a la norma social que lo rodeaba, en lugar de seguir su instinto compasivo. Las necesidades de su madre y sus propios problemas económicos se entrelazaban con la añoranza de llenar su hogar con amor, pero a un costo personal significativo. Carlos sintió el peso de la tensión aumentar, su mente corría en círculos, sus pensamientos se colisionaban con cada ladrido esperanzador de los perritos. Conforme los días pasaban, mientras dedicaba más y más tiempo a los perros y enseñaba a los niños del barrio sobre el cuidado animal, sus propias responsabilidades lo llamaban constantemente. La presión laboral se volvía cada vez más intensa, de su trabajo dependían sus pocos ingresos. Cada mirada desaprobadora de sus vecinos era un recordatorio del abismo entre lo que era y lo que se esperaba de él. Aunque algunos comenzaron a ver el valor de su compromiso, el miedo a la ruina personal lo mantenía despierto por las noches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el último cachorro se acomodaba en su regazo, Carlos sintió una mezcla de alegría y angustia. La imagen de su madre enferma y la presión del trabajo se mezclaban con la lealtad que había encontrado en esos animales. En una noche oscura y silenciosa, cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor, levantó la mirada y encontró a su perro mirándolo con esos ojos sinceros. Estaba listo para enfrentar la presión de ser fiel a sí mismo, aun cuando su mundo comenzaba a tambalearse debido a su amor por esos indefensos seres. La oscuridad lo envolvía, y en su corazón se arrastraba la incertidumbre. ¿Qué decisiones tomaría cuando todo lo que amaba estuviese en juego? La tensión se cortaba en el aire, y la pregunta permanecía flotando, esperando a ser respondida. La primera luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de la ventana, creando un juego de sombras que revelaba el caos en la mente de Carlos. La angustia lo despertó, como un eco persistente de la mezcla de alegría y responsabilidad que había encontrado en su nuevo papel como cuidador de los perros. Estiró su cuerpo cansado y, mientras se vestía, revivía la lucha entre el deber y el deseo. ¿Qué significaba realmente ayudar a otros si su propia vida se desmoronaba? Al salir al patio, el frío lo recibió, pero la calidez de los cachorros le ofreció consuelo. Jugaban entre sí, ajenos a las preocupaciones que lo atormentaban. Su alegría era contagiosa, pero, a medida que los cachorros lo rodeaban, la realidad de su situación se cierne más oscura. Con cada ladrido, el recuerdo de su madre enferma retornaba, y la urgencia de encontrar una solución a su inestabilidad aumentaba. Decidió que, si iba a asumir la responsabilidad por esos animales, necesitaba planificar una estrategia. Los problemas económicos lo acosaban. Se preguntó si sería posible convertir su amor por ellos en alguna forma de ingreso. La idea de ofrecer paseos para perros o cuidar de otros animales en el vecindario comenzó a germinar en su mente. Sin embargo, al mismo tiempo, la inseguridad lo asaltaba. ¿Quién podría confiar en que un jardinero, con pocos recursos y ninguna experiencia, podría cuidar de sus mascotas? A medida que pasaban las semanas,
la existencia de Carlos se transformó en un frágil equilibrio entre su trabajo, su madre y sus nuevas obligaciones. La presión de sus vecinos persistía, mermando su confianza. A veces, los murmullos se transformaban en risas burlonas cuando pasaban junto a su casa. Carlos respiraba profundo, recordando las palabras de su madre sobre la importancia de no permitir que la opinión ajena minara sus ideales. Su determinación florecía en medio del juicio. Si podía superar la mirada despreciativa de los demás, tal vez podría convertirse en algo más que un jardinero. Comenzó a experimentar con la idea de mejorar su destreza en el manejo de los perros. El compromiso hacia ello lo llevó a investigar, leer y practicar. Cada día, dedicaba tiempo a aprender sobre el comportamiento canino y cómo cuidar adecuadamente a otros animales. Cada pequeño éxito, desde enseñarle a los cachorros a sentarse hasta ver cómo la madre perro se relajaba a su lado, era un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pero la vida, en su dura realidad, no le daba tregua. La salud de su madre comenzó a deteriorarse. Las visitas al médico se volvieron más frecuentes, y el impacto emocional afectó su capacidad de concentración. La angustia se transformaba en desesperación. A medida que aumentaba la carga de sus responsabilidades, Carlos sentía que la presión lo estaba aplastando. Incluso cuando la adversidad parecía inconmensurable, una chispa de resolución se encendía en su interior. Cada día, al mirar a los ojos de los cachorros, se recordó a sí mismo que estaba luchando por algo más grande que él. Había una conexión primigenia en todo lo que estaba viviendo, una montaña rusa de emociones que, aunque agotadora, también le enseñaba a ser resiliente. Al ver a los cachorros crecer y jugar, comenzó a considerar la posibilidad de organizarlos para encontrarles un hogar. Una idea inesperada surgió en su mente, y si, con el tiempo y esfuerzo, organizaba un pequeño refugio para animales en su patio trasero. Aunque sentía miedo, algo dentro de él vibraba con la emoción de esa posibilidad. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Podría realmente avanzar hacia esta nueva meta sin perder de vista el bienestar de su madre y la propia estabilidad? Este nuevo proyecto podría ser su salvación, pero ¿quién lo apoyaría? La pregunta lo acechaba. La noche en que decidió darle forma a su idea, mientras las estrellas titilaban en el cielo, su mente estaba llena de planes y sueños. En ese momento, una nueva voz interna lo tocó profundamente. Había llegado ya el tiempo de enfrentarse a los juicios y opiniones que lo ataban. Había encontrado el valor adecuado para decidir su propio camino. Con un nuevo amanecer a la vista, Carlos sintió que, coincidiendo con el crecimiento de su compromiso, también lo haría su vida. Estaba listo para desafiar las expectativas de quienes lo rodeaban y lanzarse a lo desconocido. La respuesta se perfilaba como una revelación en el horizonte. Carlos se despertó con la firme resolución de que el día de hoy sería diferente. El sol apenas asomaba entre los árboles, y él ya estaba de pie, listo para actuar. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un mantra: nunca dejes que el miedo gobierne tus decisiones. Esa frase se había convertido en su brújula, guiándolo a través de la tempestad emocional que había estado experimentando. La idea de crear un refugio para los perros seguía germinando en su interior, alimentada por su deseo de hacer algo significativo en el mundo. Pero en su mente siempre rebotaba la pregunta: ¿podía combinar la pasión con la responsabilidad? Carlos sabía que, para hacer avanzar su proyecto, necesitaba más que una simple intención. Tenía que establecer un plan concreto. Se sentó a la mesa, un simple trozo de papel frente a él. Empezó a listar nombres de posibles clientes, personas que conocía en su vecindario, algunos amigos que amaban a los animales y que los cuidarían en caso de que los necesitara. Con cada nombre que anotaba, una parte de su ansiedad disminuía. Su mente se iba estructurando, volviendo al horizonte más brillante que había imaginado. La práctica con los perros avanzaba también. Un día, mientras enseñaba a un cachorro a dar la pata, Carlos notó que podía comunicar sus pensamientos con ellos sin palabras. Se dio cuenta de que tenía un talento que no había considerado: la capacidad de entender y conectar con estos animales de una manera profunda. Este descubrimiento alimentó su confianza, dejándole claro que podía alcanzar su meta. Las primeras semanas pasaron entre paseos entusiastas y largas noches de planificación. Carlos sentía que estaba construyendo un lazo sólido entre su responsabilidad hacia los perros y su deseo de un futuro mejor para su madre. Pero como si el destino quisiera ponerlo a prueba, recibió una llamada inesperada. Era su hermana menor, Clara. Hablaba con un tono grave, y la tensión en su voz alertó a Carlos inmediatamente. La noticia fue devastadora: la salud de su madre había empeorado. La angustia se instaló de nuevo en su pecho, y Carlos sintió que su mundo volvía a tambalearse bajo los pies. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, recordó las palabras de su madre.
Tal vez en lugar de aplanar sus sueños, esta situación podría ser la chispa necesaria para impulsarlo. Carlos decidió que no podía dejar que el dolor lo paralizara. Llamó a algunos de los vecinos que había identificado como posibles clientes y les ofreció sus servicios, explicando que estaba comenzando un negocio de pasear perros. Algunos se mostraron escépticos, pero otros, al ver su pasión y su dedicación, aceptaron verle como una opción viable para cuidar de sus mascotas. Cada nuevo cliente que se unía al proyecto era una pequeña victoria. Tomó cada paseo con seriedad, cuidando de cada mascota como si fueran su propia familia. Esto no solo incrementó su confianza, sino que también empezó a ser conocido en el vecindario. Los murmullos comenzaron a transformarse en palabras de aliento. Carlos no solo estaba algo más allá de ser solo un jardinero, había comenzado a construirse un nombre. Sin embargo, mientras se centraba en el crecimiento de su nuevo camino, un día se encontró con su principal antagonista, Mónica, una vecina que había sido crítica desde el principio. La encontró en la entrada de su casa, mirando con desaprobación a su alrededor. Carlos sintió una oleada de inseguridad, la presión de justificar su elección se volvió abrumadora. ¿Todavía sigues con eso de los perros?, preguntó Mónica, su tono cargado de burla. Pero, en lugar de tambalearse, Carlos sintió que una nueva fuerza brotaba de él. Sí, y lo estoy disfrutando más de lo que imaginé, respondió con una resolución renovada. Mónica lo observó, sorprendida. Ese momento marcó un punto de inflexión en su viaje. Tal vez había llegado la hora de dejar atrás sus temores y abrazar con confianza lo que se estaba convirtiendo en su pasión. La vida de Carlos prometía volverse incluso más compleja, pero también más rica en significado. Con cada paso que daba, la imagen del refugio para animales se transformaba de un mero deseo a un objetivo palpable. Sin embargo, el tiempo para decidir entre su madre y sus sueños se acercaba. ¿Podría Carlos realmente equilibrar las dos responsabilidades que tanto valoraba? La encrucijada se vislumbraba en su horizonte, y mientras el sol se ocultaba en el cielo, Carlos supo que la próxima decisión podría cambiarlo todo. El sol aún no había salido del todo, pero las primeras luces del día ya se filtraban por la ventana de Carlos, haciéndole sentir que cada rayo era una invitación a seguir adelante con su plan. Esa mañana, el eco de su conversación con Mónica resonaba en su mente. Había sentido que finalmente había desafiado sus propias limitaciones, pero ahora la presión de corresponder a las expectativas aumentaba. No podía permitirse flaquear. Se levantó, puso su ropa de trabajo y, en un acto de afirmación, colocó su lista de clientes frente a él. Había progresado, sí, pero la incertidumbre sobre cómo seguir creciendo lo mantenía despierto por las noches. Carlos decidió que las dudas no eran emociones a las que se iba a rendir. Así que comenzó a buscar maneras de expandir su red. Pensó en todas las personas con las que había hablado en el camino. ¿Qué más podían ofrecerle? Se sentó en su escritorio y empezó a planear un pequeño evento en el parque local. Un día de puertas abiertas, donde los vecinos pudieran conocerlo a él y a los perros que paseaba. Imaginarse rodeado de animales felices y personas interesadas le dio un nuevo impulso. Comenzó a escribir un mensaje en las redes sociales, utilizando un tono que expresaba tanto su pasión como su ansia de ayudar. La tensión inicial fue tibia. Algunos comentarios eran alentadores, pero muchos otros se deslizaban por la senda de la crítica. Aún así, Carlos se concentró en aquellos instantes de apoyo. Decidió que cada crítica sería un ladrillo en su camino hacia el refugio de perros que anhelaba. Mientras elaboraba su estrategia, se percató de la importancia de construir un conjunto de habilidades que complementaran su dedicación. La idea de un curso sobre comportamiento animal le pareció crucial. No solo le daría conocimientos valiosos, sino también la autoridad que necesitaba en su vecindario. Sin embargo, el costo era una preocupación, sabía que cada centavo ahorrado era vital para su madre y su futuro. La lucha emocional por priorizar sus recursos comenzó a pesar sobre él, pero se dio cuenta de que, si quería tener éxito, estas inversiones eran necesarias. Así, comenzó a evaluar sus finanzas, buscando recortes en sus gastos diarios. El día de la presentación llegó, y la confianza que había cultivado lo abrazaba como un abrigo cálido. En el parque, mientras preparaba su espacio, las mariposas en su estómago eran más bien señales de inquietud, un recordatorio de lo que había en juego. Los vecinos empezaron a llegar, algunos con sus mascotas, otros simplemente por curiosidad. La mezcla de voces y risas proporcionó un telón de fondo acogedor. Pero cuando la conversación avanzaba, notó a Mónica entre la multitud, observando con ese mismo escepticismo de antaño. Un sudor frío corrió por su espalda. En lugar de permitir que la presencia de su rival lo desanimara, se centró en la autenticidad de lo que estaba haciendo. Su pasión por los animales se reflejaba en cada palabra,
cada movimiento, mientras interactuaba con los perros. Explicaba su proyecto, sus sueños y por qué cada vida animal importaba. Mientras hablaba, sintió que había algo más en juego que un simple negocio, era su futuro. Las dudas asomaban, pero cada sonrisa que devolvía a los asistentes fortalecía su espíritu. En medio de todo, un pequeño perro corrió hacia él, con una energía inocente que invadió el lugar. Carlos lo abrazó, y por un instante se olvidó del juicio de Mónica. Una revelación emergió, el amor por los animales debía ser suficiente motivación para seguir adelante. Sin embargo, las horas del evento pasaron, y cuando el sol comenzó a esconderse, una voz lo interrumpió. Era Clara, su hermana, con un profundo resplandor de preocupación en su rostro. Carlos, tenemos que hablar. Es sobre mamá. La tensión regresó con fuerza, y un nuevo temor se instaló en su pecho. Carlos sintió que una nueva batalla se aproximaba, una que podría redefinirlo por completo. Su proyecto y su familia estaban a punto de cruzarse en un punto crítico, y él debía decidir qué representa realmente cada una de estas dimensiones de su vida. Este dilema inminente podría cambiar el rumbo de todo lo que había construido. La verdad es que estaba a punto de enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su vida. Carlos respiró hondo, tratando de procesar la advertencia de su hermana mientras varias emociones se agolpaban en su mente. Su vida parecía dividirse en dos caminos distintos, uno lleno de esperanza y entusiasmo en torno a su proyecto con los perros, y otro, más sombrío, relacionado con la salud de su madre. ¿Qué pasaba con mamá?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. La idea de que su madre pudiera estar en problemas lo llenaba de incertidumbre. Clara se acercó, bajando la voz. Tú sabes que no ha estado bien últimamente. La veo cada vez más cansada. La última vez que la visité, olvidó tomar sus medicamentos. Las últimas semanas han sido difíciles. Carlos sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su madre siempre había sido su pilar de fortaleza, y ahora, al verla flaquear, cuestionaba su capacidad para sostener su propio camino. ¿Qué haría si el bienestar de su madre dependía de él? Podía permitir que las exigencias de su negocio lo distrajeran de su responsabilidad familiar. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, momentos en los que su madre pasaba horas dándole amor y apoyo incondicional. El remordimiento le golpeó, podía ser egoísta al perseguir sus sueños. Un profundo dilema se estableció en su interior. ¿Y si necesitas cancelar el curso? No tienes que hacer esto ahora, sugirió Clara, percibiendo la tormenta que se avecinaba en la mente de Carlos. Pero esas palabras no resonaron en su corazón, él había prometido que no dejaría que las dificultades lo detuvieran. Sin embargo, como si sus sueños estuvieran concatenados con la salud de su madre, cada decisión se tornaba más compleja. Carlos apartó la mirada, sintiendo como las dudas volvían a asomarse. No puedo dejar de lado todo por el miedo a lo que pueda pasar. Si yo retrocedo, ¿qué mensaje le estaría enviando a los demás, a esos perros que dependen de mí? Esta es mi oportunidad para crear un cambio real. Pero mientras su pasión se alzaba, la realidad de su situación familiar persistía y no podía ser ignorada. Se dio cuenta de que su camino profesional estaba entrelazado con su responsabilidad emocional, y cada paso propuesto mantenía un costo. Durante los días siguientes, Carlos se vio atrapado entre el avance hacia su sueño y la creciente preocupación por su madre. Decidió hacer un balance de su tiempo. Si quería tener éxito, debía asegurarse de que su madre se sintiera cuidada y amada. Así, planeó visitar a su madre cada día después del trabajo, incluso si eso significaba dedicar menos tiempo a sus clientes inicialmente. Este compromiso familiar comenzó a loar su agenda, pero, al mismo tiempo, dejó claro a todos que su madre era su prioridad. Mientras tanto, creció en él una determinación novedosa, fortalecer su proyecto para que pudiera ser sostenible a largo plazo, lo que significaba no solo clientes leales, sino también apoyo emocional. Carlos buscó alternativas, se inscribió en un grupo de emprendedores local, buscando socios que pudieran complementar su visión. Comenzó a compartir su historia con aquellos que entendían lo que significaba equilibrar sueños y responsabilidades. El día del curso se acercaba rápidamente, y Carlos no podía evitar sentir la presión en su pecho. Con cada nuevo paso hacia adelante, sentía que su pasado lo seguía de cerca, como una sombra ineludible. Una mañana, mientras organizaba un nuevo encuentro en el parque para exponer sus ideas, recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera. Era de Mónica, quien le había pedido reunirse. Su rival había seguido con el mismo escepticismo, pero esta vez, algo más claro brillaba en sus palabras, una oportunidad. Carlos debió decidir, enfrentar a Mónica para explorar esta nueva posibilidad o seguir abrumado por las preocupaciones que le rodeaban.
El futuro de su negocio y su familia se encontraba nuevamente en la balanza, y cada decisión podría influir en el camino que finalmente elegiría para su vida. La mente de Carlos se debatía entre las posibilidades que le ofrecía Mónica y la inquietante realidad que lo acompañaba en casa. Se sintió atrapado, como si cada segundo que pasaba le acercara a una decisión insolayable. ¿Qué podría ofrecerle Mónica, su antigua rival, que pudiera hacer que su negocio despegara? Días después, en su habitación, preparó su presentación. Sabía que Mónica solía intimidar a los demás con su confianza y persuasión. Carlos no podía permitirse el lujo de vacilar, se negó a dejar que la presión lo desbordara. En lugar de eso, centró su energía en recalibrar su estrategia, elaborando un plan que no solo presentaría su visión del futuro, sino también su pasión por ayudar a los perros. Quería mostrar que había un propósito tras su trabajo, algo que iba más allá de solo generar dinero. Cuando llegó el día del encuentro, el aire a su alrededor estaba cargado de incertidumbre. Mónica llegó puntual, con un gesto que contrastaba con la actitud competitiva que solía mostrar. Carlos notó que ella iba más allá del escepticismo habitual, trataba de ser más abierta. Se reunieron en una pequeña cafetería cerca del parque, el lugar donde él había ido consolidando sus ideas. Con su presentación lista, Carlos lanzó su visión, un espacio donde rescatar, cuidar y adiestrar perros, acompañado de un programa que implicara no solo a los animales, sino a sus futuros dueños. Mónica escuchaba, en silencio, sus ojos evaluando cada palabra. Lo que te ofrezco es una colaboración. Tú tienes los recursos y la experiencia necesaria, y yo tengo la pasión y el conocimiento sobre los perros. Juntos podríamos crear algo innovador y valioso para la comunidad, dijo Carlos, sintiendo como sus dudas comenzaban a desvanecerse mientras hablaba. Utilizando su voz con la determinación acumulada de sus días de lucha, apuntó a lo que creía que podría ser el cambio que necesitaba. Mónica sintió, pero su respuesta fue lenta. No es tan simple, Carlos. Tendríamos que hacer algo más que solo compartir recursos. Necesitamos una estrategia sólida y un plan financiero que demuestre que esto puede funcionar. Esa frase resonó en él, un recordatorio de que no solo debía ser soñador, también tenía que ser un pragmático. La creación del proyecto no podía depender solamente de su deseo de ayudar a los perros. En su camino hacia el éxito, aceptó que debía aprender a lidiar con cifras, plazos y previsiones. Era un terreno desconocido, un ámbito donde su crecimiento personal tendría que expandirse. Mientras hablaban, se dio cuenta de que su lucha no se trataba solo del bienestar de su madre o de una rivalidad, sino de su capacidad para gestionar estos desafíos. En ese momento sintió una revelación, su experiencia personal con su madre podía adaptarse a su crecimiento profesional. Ambos eran proyectos en construcción, resolviendo día a día que lo que unía su vida privada y profesional era su compromiso inquebrantable. Al finalizar la reunión, Mónica sugirió que trabajaran juntos en un plan de negocios. Carlos sintió una chispa de esperanza florecer en su interior, era una nueva dirección, un camino que podía llegar a unirse a su propósito más profundo. Sin embargo, a la vez, surgía una mente crítica que no dejaba de preguntarse si en esta asociación también habría espacio para acoplar sus propias prioridades, incluida la salud de su madre. Al volver a casa, sintió la presión del compromiso que se avecinaba. Carlos sabía que debía equilibrar tiempos, decisiones y emociones. Esa noche, mientras se sentaba frente a su computadora, un nuevo plan comenzaba a tomar forma en su mente, pero ya no era solo sobre perros y sueños, sino también sobre su futuro y el de su madre. El golpe de una nueva decisión se acercaba, se percató de que el tiempo se le acababa. Mientras contemplaba lo que había por delante, un nuevo mensaje encendió su teléfono. Era una llamada sin contestar de su hermana. Carlos se sintió invadido por la preocupación, y comprendió que había cosas que no podía seguir evitando. El dilema se asomó nuevamente, ¿podrá realmente seguir este nuevo camino profesional y no dejar atrás a su familia en el proceso? ¿O será solo un nuevo riesgo del que deberá aprender? Su futuro se dibujaba incierto, poniendo a prueba su resistencia y su esencia. Carlos no podía concentrarse en su computadora. La llamada de su hermana reverberaba en su mente, como un eco que lo invitaba a enfrentar la realidad. Luego de varios intentos infructuosos de enfocarse en el plan, decidió hacer una pausa. Se levantó, sintiendo la necesidad urgente de despejarse, y salió a caminar. El aire fresco le hizo bien, al entrar en el parque, la vista de los perros corriendo le recordaba su propósito. La imagen de los animales felices, corriendo en libertad, lo llenaba de energía, pero pronto esta felicidad se tornó en angustia cuando su mente divagaba a su madre. La enfermedad de ella lo mantenía distraído, como un fantasma que necesitaba atención no solo de él, sino del mundo que lo rodeaba.
Si no podía atender sus responsabilidades familiares, ¿cómo podría manejar una ambiciosa empresa conjunta con Mónica? Su mente comenzaba a reelaborar ideas. Tenía que buscar un equilibrio que, hasta ese momento, le había parecido imposible. Podría seguir adelante con sus sueños y, al mismo tiempo, cumplir con lo que su familia necesitaba. Mientras avanzaba por el sendero, sintió que el peso de sus decisiones se incrementaba. Cada paso se tornaba más pesado que el anterior, como si la tierra estuviera aumentando su atracción hacia él. En un momento de claridad, decidió que no iba a permitir que la duda lo paralizara. Regresó a casa y, antes de atender la llamada de su hermana, se sentó con una hoja en blanco. Necesitaba desglosar sus pensamientos, dar forma a su visión. Apuntó un esquema de su idea de negocio, asignando tiempos y recursos, y al hacerlo, cada línea que escribía le daba más confianza. Esto era una batalla que debía librar, y no había tiempo que perder. Al poco tiempo, se decidió a llamar a su hermana. Ella contestó rápidamente, y su voz llena de preocupación le dio pie a una conversación que había estado evitando. Carlos no había hablado a fondo con ella en semanas, cada palabra abrupta se convertía en un recordatorio de la distancia emocional que había entre ellos. Hola, Carlos. Creí que te había pasado algo. ¿Cómo está mamá? Preguntó su hermana con un tono que reflejaba una angustia palpable. Al escuchar su voz, Carlos se sintió abrumado por la culpa. Está lo mejor que puede estar, aunque, hay días difíciles, respondió, intentando medir sus palabras. Pero tengo que ser sincero, estoy en un punto decisivo y no sé bien cómo manejarlo todo. Su hermana suspiró, y en ese instante, algo cambió en Carlos. Era un canal directo hacia el apoyo y comprensión. Compartió su deseo de iniciar el negocio con Mónica y la pesada carga emocional que sentía por su madre. Quiero hacer algo grande por los perros, algo que me apasione, pero no sé si podré dedicarme de lleno si sigo sintiendo que debo estar allí para mamá. Carlos, lo que decidas, tienes que hacerlo desde el corazón. Pero no puedes dejar que tu vida personal te ancle. Deberías buscar ayuda. No estás solo en esto, aconsejó su hermana. Sus palabras resirtieron un eco en su mente, desnudando la esencia de su dilema. Esa pequeña conversación le ofreció una válvula de escape ante la presión, y al colgar, Carlos tomó una decisión firme. No podía dejar que los sueños de un futuro brilloso se desvanecieran debido a inseguridades. La colaboración con Mónica se convertiría en una prioridad, sí, pero debía buscar la manera de integrar sus responsabilidades familiares sin perder su rumbo. Mientras diseñaba el plan de negocios, una idea le penetró la mente, y se incorporaba el bienestar de su madre en el proyecto. Tal vez podría aplicar sus experiencias personales al tema que le apasionaba. Una parte de los recursos podrían destinarse a programas de rehabilitación canina que también incluyeran a personas en situaciones complicadas, como su madre. Ahora más decidido, sintió un renovado optimismo. Carlos sonrió para sí mismo. Por primera vez, no solo estaba a punto de cruzar la puerta de una nueva oportunidad profesional, sino también de enfrentar su angustia personal. Sin embargo, el temor a que la situación familiar lo desconectara de esa nueva oportunidad seguía presente, como una sombra al acecho. Al finalizar la noche, se quedó mirando su computadora un poco más. Un nuevo mensaje lo sorprendió, una invitación para una reunión de planificación con Mónica. Carlos sintió que su aliento se cortaba. Era más que una oportunidad laboral, era el momento crítico que podía catapultarlo hacia adelante o arrastrarlo hacia atrás. El peso de la decisión se intensificaba, y la combinación de ambición y responsabilidad lo mantenía en vilo. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, y que su resistencia iba a ser puesta a prueba. Sería capaz de hacer un cambio en su vida sin perder de vista lo que realmente importaba. La noche se hizo más oscura, y una nube de incertidumbre se instaló sobre él mientras se preparaba para el siguiente paso. La mañana del encuentro con Mónica llegó más rápido de lo esperado. Carlos, aún sintiendo la adrenalina de la noche anterior, se sentó frente al espejo, mirando su reflejo y cuestionándose, ¿estoy listo? Se ajustó la corbata por tercera vez, intentando transmitir confianza aunque las mariposas en su estómago se multiplicaban. Cada pequeño movimiento era una danza entre su nerviosismo y la necesidad de proyectar seriedad. El trayecto hacia la oficina de Mónica se volvió un ejercicio de anticipación. En el camino, su mente giraba en torno a sus ideas, entrelazando el mundo personal con el profesional. Carlos sabía que si quería que su negocio despegara, debía ser honesto acerca de las condiciones que lo rodeaban. No podía ocultar su lucha interna respecto a su madre, y eso le sumaba presión. Cuando llegó al edificio, sintió como si el aire dentro estaba cargado de expectativas. La sala de reuniones era amplia,
y la luz que entraba por las ventanas parecía simbolizar una nueva oportunidad. Al entrar, vio a Mónica preparándose. Su energía siempre había sido inspiradora, y ahora más que nunca, sentía que sus ansias de colaborar coincidían con sus visiones compartidas. Carlos, qué bien que llegaste. Estoy emocionada por nuestra conversación de hoy, dijo ella, sonriendo genuinamente. Esa sonrisa, sin embargo, no perdió la capacidad de generar ansiedad. Era fundamental que la reunión fluyera positivamente, pero el miedo a defraudarla era tangible. Se acomodaron en la mesa y comenzaron a hablar sobre sus ideas iniciales. Carlos se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba se sentía más pesada que la anterior. Mientras Mónica exponía su visión, él luchaba por encontrar el espacio adecuado para compartir sus inquietudes. A medida que su discurso avanzaba, su mente retrocedía a conversaciones recientes, recordando cómo su hermana lo había empujado a buscar apoyo. Eso suena genial, Mónica. Pero, hay algo que necesito compartir contigo antes de que sigamos. Finalmente se armó de valor. La decisión de abrir su corazón le costó más trabajo de lo esperado, pero debía hacerlo. Mi situación familiar es complicada. Mi madre está enferma, y eso consume gran parte de mi energía mental. Quiero tener éxito con esto, pero también siento responsabilidad por ella. El rostro de Mónica se tornó serio. Carlos, agradezco tu sinceridad. Pero no podemos permitir que estos sentimientos nos detengan. De hecho, podríamos usar esto a nuestro favor. ¿Qué tal si creamos un programa que ayude tanto a los perros como a personas en situaciones similares a la tuya? Las palabras de Mónica resonaron en su interior, abriendo una puerta que Carlos no sabía que existía. Aquí estaba la conexión entre su vida personal y profesional, un camino donde su experiencia podía ser una ventaja. Se sintió como si se retirara el peso de una mochila que llevaba cargando demasiado tiempo. La conversación siguió fluyendo, ideas creativas emergiendo a medida que ambos discutían cómo podrían entrelazar su pasión por los animales con las necesidades humanas. Carlos empezó a animarse, visualizando una empresa donde no solo la rehabilitación canina será el foco, sino también el apoyo a las familias que, como la suya, enfrentaban dificultades. Sin embargo, a medida que se cerraba la reunión, una preocupación sobrevino. Mónica, ¿y si mis responsabilidades me retiran de esto en los momentos más críticos? Ella lo miró fijamente. Carlos, si esto se convierte en una prioridad, encontraremos el equilibrio necesario. Pero debes estar dispuesto a involucrarte, a hacer que esto funcione, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, dijo Mónica. Esa afirmación lo llevó a un momento de reflexión. Era cierto que sus responsabilidades estaban ahí, pero la pregunta que le latía en el pecho era, ¿estaba dispuesto a sacrificarse por un futuro que podría no solo cumplir sus sueños, sino también honrar a su madre? La jornada terminó dejando a Carlos en un mar de nuevas ideas y posibilidades, pero todavía con el peso del compromiso familiar sobre los hombros. Mientras se retiraba, se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil y que tendría que enfrentar decisiones difíciles. Pero ya no se sentiría solo, contaba con alguien en quien apoyarse. Al llegar a casa, su madre lo esperó con la mirada distante que le era tan familiar, pero esta vez, una chispa de determinación ardió dentro de él. ¿Podré realmente hacer lo que me propongo? La duda que giraba en su cabeza solo se intensificó cuando recibió un mensaje inesperado que lo dejó en vilo. Un compañero del pasado proponía una reunión sobre un proyecto que, al parecer, podría cambiar el rumbo de su vida. La incertidumbre lo envuelve de nuevo. ¿Qué camino elegir ahora? La llamada de su antiguo compañero resonó en su mente como un eco persistente. Carlos se quedó inmóvil frente a la pantalla de su teléfono, el corazón latiéndole con fuerza. Era como si el universo le presentara una nueva oportunidad. Pero inmediatamente, la duda lo invadió. ¿Era el momento adecuado para abrir otra puerta? ¿O debería concentrarse totalmente en su nuevo proyecto con Mónica? La noche pasó revoloteando entre el entusiasmo por lo que el futuro podría depararle y el temor a volverse a equivocar. El nuevo proyecto le prometía una vía para integrar sus pasiones, pero la llamada también ofrecía un atisbo de aventuras que había dejado atrás. Sin embargo, sabía que cada decisión podría implicar implicaciones profundas en su vida y en su familia. Al día siguiente, se despertó con una combinación de determinación y ansiedad. La reunión con su compañero estaba programada para esa tarde. Carlos decidió que debía aprovechar este encuentro al máximo, no solo para evaluar si el proyecto era viable, sino también para clarificar sus prioridades. Debía confrontar su propio deseo de comodidad y estabilidad, saber si estaba listo para enfrentar lo desconocido. Mientras avanzaba hacia su oficina, la imagen de su madre tangiblemente presente en sus pensamientos. La responsabilidad de cuidar de ella presionaba sus hombros,
pero también comenzó a moldear su visión profesional. Pensaba en el proyecto de Mónica y cómo podían construir algo que no solo impactara a los animales, sino que también ofreciera apoyo emocional a familias como la suya. La reunión con su compañero comenzó en una cafetería. La conversación fluyó con rapidez, llena de entusiasmo y nostalgia, pero Carlos trataba de mirar más allá de las ilusiones del pasado. Este es un proyecto ambicioso, dijo su compañero. Podríamos mover montañas si trabajamos juntos. Carlos asintió, pero sus pensamientos se transformaron en un torbellino de preguntas. ¿Y si esto significa dejar atrás mis compromisos actuales? ¿Y si no pudiera manejar ambas cosas? A medida que la conversación avanzaba, su compañero mencionó una serie de fondos y posibilidades de inversión, y Carlos sintió como su mente recordaba a Mónica, a lo que había comenzado a construir a su lado. Esa sensación de propósito que había comenzado a aflorar en él se volvió más tangible. A pesar de la posibilidad tentadora de un nuevo proyecto, su lealtad a sus valores recién descubiertos lo mantenía en este camino. Finalmente, al despedirse de su antiguo amigo, Carlos comprendió que la vida le estaba lanzando un desafío. Las responsabilidades familiares y las oportunidades profesionales no tenían que ser opuestas, tal vez podían coexistir si él lograba encontrar su propio equilibrio. Pero, para hacerlo, necesitaba ser honesto consigo mismo sobre lo que realmente quería. De vuelta en casa, se reunió con su madre. Compartió con ella sus aspiraciones sobre el nuevo proyecto con Mónica y cómo quería ir construyendo un camino que reflejara sus valores. Ella, recordando sus sacrificios pasados, sonrió débilmente. Carlos, mi mayor deseo siempre ha sido ver que luches por tus sueños. No dejes que las dudas te paralicen, le dijo. Con este respaldo, algo dentro de él se encendió. Era el momento de actuar, pero todavía quedaba una interrogante crucial que plantearse: ¿sería capaz de afrontar el reto de hacer convivir todas esas facetas de su vida? La incertidumbre le generó inquietud, pero a la vez una energía renovada. Al final del día, la idea de programar una nueva reunión con Mónica empezó a tomar forma en su mente. Necesitaba contarle sobre la conversación que había tenido y cómo había cambiado su perspectiva. Pero entonces, una notificación luminosa en su correo electrónico lo detuvo en seco: urgente, propuesta de colaboración con inversionistas interesados. Los latidos de su corazón se aceleraron. Sería esta la oportunidad definitiva, la trampa que tanto había temido. Enfrentar el futuro no sería fácil, la presión aún pesaba sobre él, pero había un hilo de determinación que comenzaba a entrelazarse con sus responsabilidades. Carlos nunca había deseado ser el centro de atención, pero parecía que el destino estaba encaminando sus pasos a un cruce de caminos donde finalmente tendría que tomar una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su madre. El desafío estaba servido, pero, ¿cómo tomar la decisión correcta sin perder de vista lo que realmente era importante? Carlos se despertó aquella mañana con la sensación de que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Había pasado semanas zambullido en la incertidumbre, enfrentando un mar de responsabilidades que amenazaban con ahogarlo. Sin embargo, tras muchas reflexiones y experiencias vividas desde aquella primera vez que abrió la puerta a los cachorros, había llegado a una conclusión: era el momento de actuar. Su madre, aunque enferma, había sido su mayor inspiración. Las palabras de ella resonaban en su mente: nunca dejes que el miedo gobierne tus decisiones. Esa tarde, se encontraba frente a Mónica en su oficina, dispuesto a compartir sus ideas sobre cómo fusionar sus proyectos de manera que beneficiaran tanto a los perros como a personas en situaciones complicadas. He estado pensando mucho sobre la posibilidad de crear un programa que vincule la rehabilitación de los perros con el apoyo a familias en dificultades, como la mía, comenzó Carlos. Su voz resonaba con confianza. Mónica lo miró con interés, y poco a poco, la conversación giró hacia su visión compartida de un futuro en el que la empatía y la acción se unieran. Comprendía perfectamente el peso que Carlos soportaba, y lo que para él había sido un obstáculo, se volvía una fuente de energía. Podríamos ofrecer talleres que no solo eduquen sobre el cuidado de los animales, sino también talleres de bienestar para las familias, sugirió ella. Las ideas comenzaron a fluir, y la química entre ambos se volvió palpable. A medida que desarrollaron su proyecto, Carlos sintió como si cada ladrillo que colocaban estaba cimentando no solo su futuro profesional, sino también una forma de honrar a su madre. Su visión se había transformado en un compromiso más grande que su propio bienestar: ayudar a otros mediante el apoyo a los animales. Había encontrado su propósito. El proyecto tomó forma rápidamente, y la emoción se palpaba en el aire. Carlos se dedicó a organizar eventos en el parque local para que más familias pudieran conocer su visión. Cada día trabajaba junto a Mónica en el desarrollo del negocio, dedicando todas sus noches a estudiar y aprender sobre gestión empresarial y comportamiento canino.
Las horas que antes dedicaba al tormento de la incertidumbre, ahora estaban llenas de optimismo y propósito. La apertura del refugio se convirtió en una realidad palpable, y cada perro que rescataban, cada familia que se unía al programa, reforzaba su compromiso. Lo que comenzó como una simple idea se transformó en una red de seguridad que entrelazaba amor y solidaridad. La pena que había sentido por su madre fue sustituida por una fuerza renovada, la certeza de que estaba en el camino correcto. La noche del gran evento de lanzamiento, Carlos miró a su alrededor, aturdido por el bullicio alegre de los niños tocando a los cachorros que él y Mónica habían rescatado. Su madre, que había estado recibiendo tratamiento, se encontraba entre la multitud, irradiando a sus ojos el orgullo que Carlos había anhelado desde su infancia. La comunidad había prometido apoyarlo, y cada palabra de aliento lo impulsaba a seguir adelante. Mientras el evento avanzaba, Carlos subió al escenario y habló desde el corazón. No se trata solo de rescatar perros, se trata de rescatar vidas. A veces olvidamos que cada ser tiene su historia, y que todos merecemos una segunda oportunidad. La ovación resonó en su pecho, y su confianza se elevaba a cada instante. En ese momento, comprendió que había dejado atrás la inseguridad. Ahora, se erguía firme como un catalizador de cambio. A medida que los días pasaban, la popularidad del refugio crecía. La aceptación y el apoyo se transformaron en un reconocimiento genuino por su trabajo. No solo se había convertido en un referente local, sino que había logrado construir un lugar donde el amor por los animales y el apoyo emocional a las familias se entrelazaban, demostrando que ambos caminos podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Con el tiempo, su madre se estabilizó, rodeada del amor de su familia y del ambiente positivo que Carlos había creado. La lucha con su salud se convirtió en un testimonio de la capacidad de creación humana, inspirando a otros a nunca rendirse. Carlos había aprendido que era posible construir algo bello en medio de la adversidad, y que los días difíciles eran simplemente oportunidades disfrazadas. Con el refugio funcionando a pleno rendimiento y la comunidad creciendo a su alrededor, Carlos sintió una satisfacción profunda. Cada jefe, cada historia de éxito de animales rescatados habían sido reflejos de su propia historia de superación. Ya no era el jardinero sin rumbo, se había convertido en un líder, un hombre que había abrazado su pasión y había elegido, de pie, ayudar a otros. Mientras el sol se ponía, Carlos miró hacia el horizonte, lleno de esperanza y expectativa. Había encontrado su lugar en el mundo y la certeza de que lo que había construido era sólido, un verdadero legado de amor incondicional. Sabía que los desafíos seguirían llegando, pero también sabía que los enfrentaría con un corazón valiente, demostrando que el verdadero crecimiento personal y profesional proviene de la conexión con otros. Carlos había finalmente conquistado el equilibrio entre su pasión y su responsabilidad. Había logrado construir la vida que siempre había deseado, una donde no solo cumplía con sus sueños, sino donde encontrara la satisfacción más profunda en las pequeñas victorias del día a día. Ahora, mientras el refrescante viento nocturno soplaba, era el momento perfecto para celebrar, y Carlos entendió que su viaje apenas comenzaba. Y tú, querido espectador, si has llegado hasta aquí, es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y destacar el poder de las historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, comparte lo que este viaje significó para ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias que inspiran.